Bienvenido y bienvenida a esta conferencia online Somos de lo Alto. Tú eres la generación santa y el Señor cuenta contigo. Espero que disfrutes tanto este mensaje como el resto de los mensajes y toda la conferencia. Que sea un gran disfrute y provecho para ti. Vamos a hablar en este momento sobre que somos nacidos y transferidos a lo alto. Y para esto comienzo hablándote de las generaciones. Vamos a leer Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos la palabra genealogía. Genealogía también puede ser un derivado de generación. Entonces, aquí se está diciendo que él es hijo de David. Por una parte nos está mostrando que él es descendiente de la realeza, por eso él es el rey. Estamos hablando de Mateo, y Mateo describe a Jesús que él es digno de ser llamado rey. Pero fíjate esta palabra generación. Hoy en día el mundo, la sociedad quiere definir a la generación por sus características y por los grupos al que pertenecen. Desde hace algunos años atrás ha habido distintas generaciones que ellos han definido. Entre estas está la generación silente, está la generación llamada Baby Boom, que son los que nacieron después de la guerra, la generación X, la generación milenial y la generación Z. Cada generación ellos le dieron una palabra que los describía. La silente es austeridad, la Baby Boom, idealistas, la generación X, obsesión por el éxito, la generación milenial, frustración, y la generación Z, irreverencia. Esta es la definición que el mundo quiere darle a esta generación y a las generaciones pasadas. Dos cosas pueden determinar una generación, ya sea por el nacimiento o también por pertenecer a un grupo con ciertas características. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente. El Señor Jesucristo venía de la generación de David. Esa era su generación, una generación de realeza. Y ahora nosotros, ¿quién nos define? ¿Nos define el mundo? ¿Nos define la sociedad? ¿O nos define nuestro Creador? Yo creo que el que nos puede definir fue el que nos creó. Más nadie puede decir quiénes somos. Solamente nuestro Creador es el que nos define y nos dice, tú eres para esto, tú eres tal persona. Entonces, nosotros no somos la generación que el mundo define, nosotros somos la generación de Jesucristo. Dile al compañero que está al lado, somos la generación de Jesucristo. Y ya te voy a explicar por qué. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús. El versículo 18 del capítulo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concibió del Espíritu Santo. Ya estamos viendo que el Señor venía del Espíritu. El Espíritu Santo estuvo sobre María y ahí fue donde ella pudo concebir al Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Él no viene solamente de la carne, Él también viene del Espíritu. Y entonces nosotros tenemos una característica muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Y es que todos los que hemos creído, hemos nacido del Espíritu. También hemos nacido del Espíritu. La palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cuáles son las características de esta generación que ha nacido del Espíritu? Que esta generación de Jesucristo. La primera es que nacimos del Espíritu Santo, como lo acabo de mencionar. La segunda es la siguiente. Vamos a seguir leyendo el pasaje. El versículo 21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús quiere decir Jehová salva o la salvación de Jehová. Y una característica es que nosotros hemos recibido y recibimos constantemente la salvación de Jehová por medio de este nombre, Jesús. Y es una característica que compartimos con esta generación. La siguiente está en el siguiente versículo, dice, y aquí
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir, ahí mismo dice que traducido es Dios con nosotros. Esa es otra característica de la generación de Jesucristo. Uno, que nacimos del Espíritu. Dos, que recibimos la salvación de Jehová. Tres, que Dios está con nosotros. Todos los que hemos creído tenemos estas características. Esto nos hace formar parte de la generación de Jesucristo. Y la salvación de Jehová es una experiencia que nos acompaña toda la vida. Esto es algo maravilloso. Dios te salva, Dios está contigo, has nacido del Espíritu y eso es algo que nadie puede cambiar y eso está contigo toda tu vida. La última característica es que tenemos un enemigo. La primera, nacimos del Espíritu. Segundo, recibimos la salvación de Jehová. Tercera, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuarto, tenemos un enemigo. Y es el mismo enemigo del Señor cuando Él estuvo en esta tierra y es el mismo enemigo de nosotros. Vamos a leer sobre Él. Mateos 2, del versículo 1 en adelante, voy a leer, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense, los magos estaban buscando a Jesús porque vieron la estrella, pero entonces ellos fueron al rey Herodes. Cuando le dijeron a Herodes que había nacido un rey, el rey de los judíos, Herodes se turbó porque él era el rey. Él dijo: vino otra persona que me va a quitar el lugar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Esta parte de la historia algunos las conocemos. Los magos encontraron al niño, le llevaron algunas ofrendas y estuvieron ahí con él. Entonces, el versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación, me refiero a los magos fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos no fueron a decirle a Herodes dónde estaba el niño, ellos regresaron por otro camino. Entonces, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí vemos lo siguiente. Herodes representa al enemigo. El enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, de todos los que hemos recibido al Señor. Y él siempre va a buscar destruirnos y va a buscar matarnos. Y tienen que tener esto siempre en cuenta. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero vino a matar literalmente. Sí, por una parte sí, viene a matar el espíritu, pero también quiere matarte físicamente, acabar contigo y acabar conmigo, porque no le conviene que estemos aquí los hijos de Dios. Entonces, Herodes, que representa al enemigo, el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Aquí estamos viendo lo siguiente: tenemos un enemigo. Esa es la cuarta característica de esta generación. Tenemos a un enemigo que no nos quiere con vida y quiere que nuestra vida se acabe, ya sea de golpe o de poco a poco. Por eso te
te arrastra poco a poco a hacer cosas indebidas, cosas incorrectas, que afecten tu vida, que afecten tu salud física, tu salud mental, que te lleven al suicidio, que te lleven a la depresión, que te lleven a odiar el mundo, las personas que te rodean, hasta que acabe con tu vida. El enemigo quiere acabar con tu vida. No importa que tengas 11, 12, 13, la edad que tengas, él quiere acabar contigo. Entonces, pero aquí hay algo maravilloso. Dice que los magos fueron avisados por revelación en sueños. Y el versículo 13 dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo que se fueran de ahí. Y vemos cómo por medio de sueños y por medio de personas, el Señor como un padre amoroso cuidó a Jesús. Él lo cuidó. Él siempre estuvo guardándolo en todas las cosas para que nada le aconteciese. Él lo cuidó cuando era niño, cuidó desde que era un bebé, por medio de revelaciones a sus padres, a los magos. El versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí estamos viendo otra vez un sueño a sus padres. Y aquí viene una pregunta que deberías hacerte. ¿Cuántos sueños le ha dado Dios a tus padres para salvarte? ¿O cuántos sueños y revelaciones le ha dado Dios a los que te cuidan espiritualmente, a tus tutores, a tus compañeros espirituales, a los líderes de la iglesia que están pendientes de ti, que te dicen que no te metas por aquí, que no hagas aquello, que cambies la manera de ser? ¿Cuánta revelación no le ha dado Dios Padre a ellos para que cuiden de ti? Porque así como Dios Padre cuidó de Jesús desde que era un niño, así el Señor está cuidando de todos nosotros y está cuidando de ti. Tú no estás solo, tienes un Padre que vela por ti cada minuto del día. Y usa las personas que están a tu alrededor, usa las circunstancias, usa la iglesia como medio para poderte ayudar, para poderte salvar, para poderte guardar. Ese es el Dios que tenemos, ese es nuestro Padre. Dile al amigo que está al lado, ese es mi Padre. Ahora, no sabrías cuántas veces Dios te ha guardado de Herodes. ¿Cuántas veces el Señor te ha guardado del enemigo? Algún accidente, alguna enfermedad, alguna lesión, algo que iba a pasar y te quitó de ahí, te guardó en un momento. El Señor te ha guardado siempre. Nunca, jamás te ha dejado solo. Solo que a veces no eres consciente. Jesús era un niño. Quizás como niño humano no estaba consciente de los sueños que habían recibido sus padres, del por qué se habían mudado a Egipto, de por qué regresaban de Egipto a Israel. Quizás él no estaba consciente de eso, pero todo eso estaba aconteciendo mientras él era guardado. Y así quizás tú no estés consciente de por qué pasan las cosas, pero lo que sí debes estar seguro es que Dios cuida de ti. Entonces, ahora, esta es la generación de Jesucristo. Todos los que han nacido del Espíritu Santo. Pero hay una pregunta. ¿Cómo puedo nacer del Espíritu Santo? Quizás muchos ya lo saben, pero te voy a decir algo. ¿Cómo puedes nacer de lo alto? En Juan 3, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 la palabra nacer de nuevo, el original se refiere a nacer de lo alto. Es la misma expresión que da en el versículo 31 cuando dice, el que de arriba viene es sobre todos. La misma frase que se usa aquí para decir que es de arriba, que es de lo alto, el que viene de lo alto también se usa para nacer de lo alto. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, cuando recibimos el Espíritu de Dios, nosotros estamos naciendo de lo alto. Y esa es la primera característica de esta generación santa.
Entonces, y dice, el versículo 31 dice, que ese que nace de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Así que nuestra generación está sobre cualquier definición que quieran darnos en esta época de nosotros. De hecho, esta época diría que todos ustedes son irreverentes. Porque esta es la época de la generación irreverente, que es la generación Z, que es la que la caracteriza. Sin embargo, yo les digo que esa no es tu definición. Tu definición es ser la generación de Jesucristo. Tu definición es que eres la generación santa. Tu definición es que eres un hijo de Dios. Esa debe ser tu definición y debes tenerla firme y creerla, que nadie te haga dudar quién eres. Tú debes estar seguro que eres un hijo de Dios y que no perteneces a esta generación que define el mundo. Perteneces a la generación santa. Amén. Ahora, nacer de lo alto depende de ti. Eso sí es un detalle. Nadie te va a forzar a hacerlo. No te pueden obligar a hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Aún Dios no va a interferir. Solamente te dará oportunidades. Dios no va a interferir ni te va a obligar. Te va a dar oportunidades para que tú decidas creer y nacer de lo alto. Y esa decisión inicial de creer en el Señor determinará tu eternidad, determinará mi eternidad. Pero también cada día debemos tomar esa decisión de creer en Él. Fíjense algo, los magos, después que fueron avisados por sueño, ellos tomaron otro camino. Y ellos tomaron la decisión de irse por otro camino. Ellos podían volver y hablar con Herodes. Pero ellos decidieron irse por otro camino. Y así tú debes creer cada día, porque cada día te va a tocar tomar decisiones en tu vida. Y tú necesitas ver en quién crees. El Señor te muestra cosas, te da revelaciones, pero tú decides creer en ellas, ir por otro camino o no creerlas e irte por un camino que te lleve a las manos de Herodes. Entonces, lo principal es creer para poder nacer de lo alto y entrar en esta preciosa generación. Luego que tú has creído, pasaron muchas cosas. Después que tú crees, pasas de muerte a vida. Eres transferido de la muerte a la vida. Eres transferido de lo terrenal a lo celestial. Eres transferido de la carne al espíritu, de las tinieblas a la luz. Pero el Señor hoy también te quiere transferir algo, te quiere transferir de un lugar a otro. Él te quiere transferir de la depresión y la ansiedad a la alegría y la paz en el Señor. Si hoy en día estás deprimido, la depresión siempre tiene que ver con el pasado. Lo que no hice, lo que no logré, o lo que sucedió, o lo que me hicieron, o lo que me tocó, lo que la vida me dio. Eso es la depresión, miras hacia atrás. O la ansiedad, mira en el futuro. Lo que quiero y no alcanzo, lo que anhelo, no tengo aquello, no tengo lo otro, no voy a poder alcanzar esto. Y entonces tienes ansiedad por el porvenir. La ansiedad siempre tiene que ver con el mañana. Entonces, estas dos cosas te quitan el presente. Y el presente, en el presente, el hoy, hay alegría y paz en el Señor. Así que no te vayas al pasado, recordando malos momentos. Vive hoy. No te vayas al futuro, desesperado, anhelando el porvenir. Vive hoy. Porque hoy encontrarás, hoy está disponible para ti la alegría y la paz en el Señor. Vamos a leer Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda generación y ruego, con acción de gracias. Aquí dice, en nada estéis afanosos. Yo te voy a decir algo. Solamente tienes una edad donde debes prepararte para tu futuro. Una edad donde tú estudias. ¿Para qué estudias? Para poder tener un futuro estable. Un futuro estable. Entonces,
No te apures en las cosas, no te apures en las relaciones, no te apures en querer saber más, en querer descubrir más, en querer lograr más. Disfruta el momento, aprovecha el momento, no pierdas tiempo y preocúpate por preparar un buen futuro. Si te preocupa el asunto sentimental, si alguien te gusta, sientes algo en tu corazón por alguien, dale tiempo al tiempo. ¿Sí? Aquí dice que lleva tus peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Tú llevas todo eso al Señor y el Señor en su momento, en su tiempo, te concederá lo que deseas. Preocúpate tú por ser un buen hombre y encontrarás una buena mujer para casarte cuando tengas la edad. Preocúpate tú por ser una buena mujer para que puedas encontrar un buen hombre para casarte cuando tengas la edad. No seas ansioso en estas cosas. Y aquí dice, por nada estéis afanosos, absolutamente por nada. Y yo les voy a decir algo. Nosotros estamos entendiendo que ustedes tienen problemas familiares, personales. Sabemos que ustedes tienen algunas frustraciones, tienen heridas, sí. Quizás nuestros padres no han sido los que esperábamos o los que deseábamos, o nuestro ejemplo de padres. Sí, nosotros entendemos esas cosas y de hecho estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para llevar toda esa carga que tú tienes al Señor, a la presencia de Dios. Quizás tú estás buscando del Señor solo y tus padres no te acompañan. O quizá por rebeldía no estás buscando del Señor. Pero esa no es la solución. El Señor está aquí presente esperando por ti. Y el Señor quiere que todos los problemas que tú tienes en tu vida los lleves a Él. Los lleves a Él para que Él te pueda dar esa alegría y esa paz. Sustituir esa depresión, ese problema, ese dolor, esa rabia por alegría y paz. Vamos a revisar una experiencia, la experiencia de Pedro. Vamos a revisar Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, más o menos a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ellos estaban en el barco y vieron a alguien caminando sobre el mar, se asustaron. Entonces respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lee bien, andaba sobre las aguas. Pedro estaba caminando en el mar, sobre las aguas para ir a Jesús. Él estaba mirando a Jesús, caminando y viendo a Jesús. Y cuando estaba viendo a Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, Pedro giró la mirada. No mantuvo la mirada en Jesús, miró a los lados. Y cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense algo, él estaba caminando hacia el Señor, pero apenas empezó a hundirse, dijo, Señor, sálvame. El Señor estaba lejos. Pero dice que al momento, dice que al instante, tomó su mano. Y yo te voy a decir algo, tú que has decidido seguir al Señor, no es que no va a haber problemas, pero si tú solo miras a Jesús, si tú solo miras las cosas de arriba, tú estarás seguro. Tan seguro que podrás caminar sobre el mar. Y el mar puede representar todas las circunstancias de este mundo, todos los problemas. Y el viento puede también representar las tempestades de este mundo y los ataques que vendrán. Pero si tu mirada está en Jesús, caminarás sobre todas estas cosas. Pero si tú quitas tu mirada y las pones en las cosas que están sucediendo a tu alrededor, tu familia,
tus padres, asuntos en el colegio, en el liceo, donde estés, problemas internos que tengas. Si tú pones tu mirada en todas estas cosas, te puedes ir hundiendo. Pero también tienes una oportunidad de decir, Señor, sálvame. Y si tú te estás hundiendo en este momento, es el momento de decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame en esta hora y sácame de estas aguas que me ahogo. Y si tú lo haces, al momento, dice la palabra, que al momento tomó la mano de Pedro y lo levantó. Así también hará el Señor ahorita si tú de corazón buscas su ayuda, buscas su salvación. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por eso que cuando vengan las circunstancias, lo que te aflige, no dudes en Él, no dudes y pasarás cualquier prueba y circunstancia. Entonces, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Señor Jesús, luego que tú recibes la ayuda del Señor, la tempestad pasa. Luego que el Señor te da la mano y te rescata, cuando tú le dices genuinamente, sálvame, Señor, la tempestad pasa. Y solamente la tempestad en tu vida se puede calmar cuando buscas la ayuda del Señor. Entonces ellos subieron a la barca y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, te cuento esta experiencia porque el Señor sabe que puedes pasar circunstancias. Pero Él no quiere que te quedes en esas circunstancias ni que te ahoguen. Su deseo no es que tú te ahogues en las circunstancias, sino manifestar su amor contigo y que tú puedas ver la salvación de Dios. Hay muchos versículos que nos pueden ayudar en todas estas cosas. Salmo 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él está cerca. Él está aún, oh Señor Jesús, de distancia. Que dirían por ahí, a pati que mingo. Así está el Señor cerca de ti y cerca de mí, a todos los que le invocan, pero dice, de veras. Amén. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dile al que está al lado, Él cuida de mí. Toda nuestra ansiedad, Él la toma, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos el Salmo 23, lo puedes leer. Y Mateo 28:20 dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ten claro algo. Nacimos de lo alto y somos transferidos a lo alto también. Y nuestros temores y miedos van a ser transferidos a la paz y la alegría en el Señor. Y Él quiere que tú cambies esa condición, que transfieras de esa atmósfera, de ese ambiente al otro ambiente. Y debes tener claro quién eres, de dónde vienes, cuál es tu posición. No lo dudes nunca. Tu posición es en lo alto. Todas las cosas, ponlas en las manos del Señor. Él nunca te fallará. Yo te podría fallar. Alguien te podría fallar. Un familiar, tus padres, tu madre te podría fallar. Él nunca te fallará. El Señor nunca le ha fallado a nadie. Él te ama y te cuida como un padre a un hijo. Cuidó de Jesús y así también hará contigo. Disfruta del cuidado de ese Padre, aprovéchalo al máximo, recuerda, Él está cerca. Dios te bendiga.